En la boda de mi hermano me humillaron llamándome portero de la Marina y vergüenza familiar. Hasta que el padre de la novia se puso de pie, me saludó militarmente y reveló quién soy realmente. Me llamo Adrián Torres, tengo 38 años. Y en la boda de mi propio hermano, mi padre se levantó frente a 200 invitados para llamarme la vergüenza de la familia. Antes de contarte cómo la madre de la novia, una condecorada comandante de la Marina, congeló la sala entera y convirtió su gran día en una humillación con un solo y perfecto saludo militar, déjame ponerte en contexto. Todo comenzó un martes frío de octubre. Mi jornada había empezado a las 5 con una carrera de 5 kilómetros, seguida de varias reuniones que podían decidir el rumbo de operaciones a medio mundo de distancia. El aire en mi oficina en Norfolk aún conservaba el olor persistente del café industrial y el salitre de la bahía de Chesapeake. Ese era mi mundo, un entorno de orden, consecuencias, objetivos claros y resultados medibles. Un universo que había construido ladrillo a ladrillo, con disciplina férrea. En ese momento entró mi asistente, el teniente comandante Salazar, un joven oficial de Ohio, meticuloso y observador. Su presencia era siempre eficiente y silenciosa. No pronunció palabra hasta estar frente a mi escritorio. Señor, los informes preliminares de la operación Sea Serpent están sobre su mesa para revisión, dijo con firmeza. Y esto llegó para usted por mensajero personal. Dejó un sobrecolor marfil sobre el escritorio. Grueso, pesado, con un diseño ostentoso, completamente fuera de lugar entre correos digitales y carpetas Manila estándar. Gracias, Salazar, respondí sin apartar la vista del informe. Eso será todo. Vaciló un instante, rompiendo su protocolo habitual. ¿Todo bien, señor? Alcé la mirada. Observaba el sobre con expresión neutra, aunque su curiosidad era evidente. ¿Todo bien, teniente? Puede retirarse. Asintió y cerró la puerta con suavidad. Me quedé contemplando el sobre. El remitente era un fantasma de otra vida, una dirección en un suburbio acomodado de Virginia donde no había puesto un pie en 6 años. Nuestra antigua casa familiar. Con un suspiro, abrí el sobre usando un abrecartas con forma de daga naval, un obsequio de mi primer mando. Dentro, encontré lo que imaginaba, una invitación de boda. Bruno Torres, mi hermano menor, se casaba. Su nombre, junto al de su prometida, Clara Méndez, estaba escrito con caligrafía dorada y elegante. El mío, en cambio, aparecía con una formalidad gélida, casi calculada, claramente obra de mi padre, vicealmirante Adrián Torres. No era un nombre, era un rango, un título que no comprendían ni respetaban, pero que se sentían obligados a reconocer en el papel. Entonces vi la nota, una hoja pequeña de papel, doblada entre la invitación. Era la letra de mi madre, esa escritura puntiaguda que había firmado mis boletines en la infancia. Solo 2 palabras. Compórtate bien. Las mismas 2 palabras que me susurró a los 10 años, justo antes de que me obligaran a disculparme con un vecino por una ventana que Bruno había roto jugando béisbol. Las mismas que me repitió 6 años atrás, en aquella última y desastrosa cena de Navidad, segundos antes de que mi padre, ebrio de whisky y resentimiento, me acusara de presumir mis logros para hacerlo sentir inferior. Esa noche terminó con un vaso hecho añicos contra la chimenea y conmigo marchándome en silencio a la fría noche de diciembre. Nunca regresé. Un hombre más débil habría destrozado la invitación. Un Adrián más joven, impulsivo, lo habría hecho sin dudar. Pero la Marina no solo me dio una carrera, me forjó como estratega. Aprendí que las guerras no se ganan rehusando el combate, sino eligiendo el terreno, controlando la narrativa y ejecutando el plan con precisión absoluta. Aquella invitación no era una rama de olivo, era un desafío. Y, tras 6 años, estaba listo para responderlo. Toqué el timbre interno. Salazar apareció al instante. Teniente, necesito que haga algo por mí. Fuera de registro. Por supuesto, señor. Consígame una lista completa de los invitados a la boda de Bruno Torres y Clara Méndez. Prioridad, la familia de la novia. Me interesa cualquier conexión militar, activa o retirada, especialmente vinculada a inteligencia naval. Salazar parpadeó, sorprendido, algo poco común en él. Entendido, señor. Y reserve un vuelo comercial a Richmond para ese fin de semana, añadí, con la mirada fija en la caligrafía burlona de la invitación. Parece que tengo un evento familiar al que asistir. No iba por reconciliación. No buscaba perdón. Esos barcos zarparon y se hundieron hace tiempo en un océano oscuro y helado. Iba a cerrar la guerra. Esa guerra silenciosa y psicológica que habían librado contra mí desde que era un niño. Y esta vez, no sería el muchacho del barco roto, sería el almirante. Y llevaría mi propia flota. El coche de alquiler era un sedán gris anodino, el tipo de vehículo que se confunde en cualquier autopista estadounidense. Mientras conducía desde el aeropuerto internacional de Richmond, los recuerdos que había mantenido sellados comenzaron a emerger. Virginia en otoño era hermosa, con árboles en tonos rojos y dorados. Pero para mí, ese paisaje era solo el telón de fondo de un pasado tan gris y opresivo como un cielo invernal. Mi hogar de infancia nunca fue un refugio cálido, era un lugar de reglas. Reglas que, por cierto, no eran iguales para todos. Yo era el hijo serio, el que vivía de la lógica y la disciplina. Mi habitación lo demostraba, libros organizados por tema,
aviones a escala armados con precisión. Tareas hechas el mismo día que las asignaban. El cuarto de Bruno era lo opuesto, un caos constante, ropa en el suelo, equipo deportivo amontonado, proyectos a medio hacer abandonados por el último capricho. Él era el encantador, el impulsivo, el que rompía una norma y con una sonrisa salía ileso, convertido en héroe. Recuerdo que tenía 16 años y llevaba meses preparándome para el examen de ingreso a la Academia Naval y la prueba física. Mi vida era una rutina estricta de estudio, carreras, flexiones y dominadas. Ese mismo semestre, Bruno, con 14, estaba reprobando álgebra. La solución de mi padre no fue contratarle un tutor, sino ordenarme pasar menos tiempo con mi obsesión militar y más ayudando a mi hermano. Solo necesita un pequeño empujón, Adrián, me dijo, como si mi ambición fuera egoísmo. La familia ayuda a la familia. Así que lo hice. Pasé horas explicándole ecuaciones a alguien que prefería garabatear en su cuaderno. Corría junto a él todas las mañanas para ayudarlo a ponerse en forma para las pruebas del equipo juvenil de fútbol. Mis propios entrenamientos se vieron afectados, pero lo hacía porque, al fin y al cabo, la familia está para apoyarse. Bruno apenas aprobó álgebra con un C-. Tampoco logró entrar al equipo de fútbol. ¿Mi recompensa por ayudarlo? Un sermón de mi madre diciéndome que mi personalidad intensa probablemente le estaba poniendo demasiada presión. Ese mismo verano, cuando llegó mi carta de aceptación a la Academia Naval, mi padre miró el sobreoficial, gruñó y soltó un simple: bueno, supongo que eso es todo. No hubo celebración, no hubo fiesta, nada. Esa misma semana, Bruno ganó un concurso de comer perritos calientes en la feria del condado, y mis padres no dudaron en enmarcar la cinta azul para colgarla en la sala. Esa era la esencia de todo. Mis logros eran verdades incómodas, recordatorios del camino que mi padre nunca tomó y de la disciplina que nunca tuvo. Las victorias triviales de Bruno eran celebradas porque no suponían amenaza alguna. Eran seguras, no ponían en evidencia el ego frágil de mi padre. Cuando giré por el largo camino de grava, la vi, la casa. Una joya de la arquitectura colonial. 2 pisos, fachada de ladrillo, columnas blancas y contraventanas verde oscuro. Proyectaba una imagen de estabilidad, de riqueza antigua, de una familia feliz. Era la mentira más convincente que jamás habían contado. Salí del coche. El aire de octubre era fresco. Llevaba ropa civil, saco oscuro, pantalón gris y una camisa sencilla. Decidí no usar mi uniforme para esta llegada. Esa carta la jugaría después. Por ahora, sería el hijo. Les daría una última oportunidad de verme como tal. Mi madre, Beatriz, me recibió en la puerta. Aún conservaba cierta elegancia, pero su rostro estaba marcado por líneas finas de perpetua insatisfacción. Se secó las manos en el delantal, un gesto nervioso que recordaba bien. Adrián, dijo, sin abrazo, sin sonrisa, solo mi nombre, pronunciado como si fuera una tarea más en su lista interminable. Estás aquí. Tu cuarto sigue igual. No hagas desorden. Hola, madre, respondí, con un toque de ironía que pasó desapercibido o decidió ignorar. La casa olía igual que antes, cera de limón, papel viejo y ese aroma indefinible a decepción. Crucé hacia la sala, y el nudo en el estómago que se había formado el martes se apretó más. Las paredes eran un museo curado de la vida de Bruno, Bruno en su graduación, abrazando a mis padres, Bruno sosteniendo un trofeo ridículo de alguna liga de softball, Bruno en un viaje de esquí, Bruno y su prometida, Clara Méndez, sonriendo en una foto profesional en la playa. Miré cada pared, cada estante, cada mesa auxiliar. Ni una sola foto mía. Era asombrosa la minuciosidad con la que habían ejecutado esa tarea. Había sido borrado del relato familiar, como si su segundo hijo jamás hubiera existido. Entonces apareció mi padre, Héctor, en el marco de la puerta de su estudio. Sostenía un vaso de whisky, su compañero constante. Había sido capitán de la Marina, pero su carrera alcanzó su punto máximo hace más de 2 décadas. Me observó de arriba abajo, con la mirada fija en mi rostro y luego en mis hombros, como buscando el uniforme que no llevaba. Así que viniste, dijo con voz grave. No era un saludo, era una acusación. Mandaste una invitación, respondí, sin alterar el tono. No te hagas el listo, Adrián, soltó, cortante. Ya sabes las reglas. Este fin de semana es sobre Bruno, no sobre ti. No te atrevas a hacer ninguna de tus payasadas. Tuve que contener la risa. Para él, mis payasadas incluían graduarme con honores de la academia, comandar con éxito un buque de guerra y alcanzar un rango que él solo había soñado. Para mi padre, toda mi vida era un acto diseñado para avergonzarlo. La cena de ensayo esa noche fue en un club campestre rancio, una especie de ceremonia pública donde se oficializaba mi condición de paria familiar. El plan de asientos me relegó a la mesa 9, una mesa pequeña y redonda en un rincón oscuro, junto a una maceta y las puertas vaivén que daban a la cocina. Mis compañeros de mesa eran vecinos de mis padres, invitados por compromiso, que no tenían idea de qué decirme. Mi tío Arturo,
el hermano menor y más ruidoso de mi padre, apareció para darme una palmada brutal en la espalda. Adrián, muchacho, ¿sigues jugando con esos barquitos grises? No hundas ninguno, gritó entre carcajadas, salpicando saliva en cada sílaba. Mi tía Estela, su esposa, se inclinó hacia uno de los vecinos y susurró lo bastante alto para que la escuchara. Siempre fue un chico extraño, demasiado serio, tenía sus problemas, ¿sabes? Comí mi pollo reseco mientras el vaivén de las puertas marcaba un ritmo deprimente. Fue entonces cuando lo vi, el capitán Ignacio Ríos, mi mejor amigo, mi hermano en todo lo que importaba. Invitado por la familia Méndez, ya que su esposa había ido a la Facultad de Derecho con Clara. Nuestros ojos se encontraron, y vi cómo la ira le atravesó la mirada. Sabía mi historia, pero presenciarla en vivo era otra cosa. Intentó levantarse para unirse a mí en mi exilio, pero le hice un gesto sutil, apenas perceptible, aún no, espera la señal. Él lo entendió. Era un guerrero, sabía que el tiempo lo era todo. Volvió a sentarse, pero no dejó de mirarme, con una promesa silenciosa de apoyo. Más tarde, cuando la cena llegaba a su fin, me acerqué a la barra por un vaso de agua. Bruno estaba cerca, rodeado de sus padrinos, disfrutando la atención. Tu hermano se ve bien, dijo uno, señalándome con un gesto de cabeza. ¿Cuál es su historia? Mi papá estuvo en el ejército, contestó Bruno. Llegar a almirante es prácticamente imposible. Luego soltó una carcajada arrogante. Vicealmirante, y eso es pura política. Él no deja de repetirlo, es solo un burócrata en Washington, alguien que pasa sus días asegurándose de que el café de un senador esté caliente. Eso no es un verdadero mando. Además, míralo, no tiene vida, nunca se ha casado, no tiene hijos. ¿De qué sirve un gran salario y un título importante si no tienes a nadie con quien compartirlo? Yo soy el que realmente está ganando. Tengo a Clara, yo sí tengo una vida de verdad. Me quedé ahí, escuchando cada palabra como si fueran golpes directos al estómago. No era solo un insulto, era su versión oficial de mi vida, el relato que se repetían entre ellos, la historia que contaban para justificarse, para reducirme, para hacerme parecer pequeño. Caminé hasta la terraza buscando aire. La noche era fresca, y por un momento sentí que podía respirar. Poco después, el capitán Ignacio Ríos se acercó. Adrián, esto es peor de lo que me habías contado, dijo, su voz cargada de tensión. Esto es una campaña deliberada para humillarte. Lo sé, respondí mirando las estrellas. ¿Por qué lo permites? Con una sola llamada podrías complicarles la vida a todos. Me giré lentamente hacia él. La luz tenue del club proyectaba sombras alargadas sobre el suelo de piedra. ¿Por qué, Ignacio?, dije, y por primera vez en la noche una sonrisa helada cruzó mi rostro. Para ganar una batalla primero hay que dejar que el enemigo crea que está ganando. Hay que permitir que se confíen, que se excedan, que revelen su posición. Ellos creen que están organizando una boda, pero en realidad están montando el escenario para su propio juicio militar. Y yo seré el juez. El capitán me observó y sonrió con lentitud. ¿Tienes un plan? Siempre lo tengo, respondí con firmeza. La partida estaba en marcha. Finalmente había llegado el momento de mover mis piezas. La mañana de la boda amaneció con un cielo despejado, un día otoñal perfecto, digno de una postal. Sin embargo, en la casa de los Torres, la tensión era un sistema de baja presión que no dejaba de crecer. La noche anterior había dejado listo mi uniforme blanco, planchado al detalle con mi vaporizador portátil. No confiaba en que nadie más lo hiciera. Como medida extra, también empaqué un uniforme de repuesto. En mi mundo, la redundancia no es pesimismo, es profesionalismo. Siempre debes tener una contingencia. Siempre, y mi previsión no tardó en justificarse. Bajé por un café y, al volver a la habitación, encontré la puerta entreabierta. Sobre el blanco impecable de mi chaqueta había una gran mancha roja, oscura, brutal. Un vaso con restos de vino Merlot descansaba sobre la mesa de noche, la evidencia silenciosa del sabotaje. En el umbral apareció Estela, mi tía, con una expresión de horror teatral. Detrás de ella, asomaba su hijo, mi primo de 8 años. «¡Cielos, Adrián!», exclamó llevándose las manos al rostro. «Diego, ¿fuiste tú? ¡Qué travieso! Lo siento tanto. De verdad, ya sabes cómo son los niños, se meten en todo. Espero que no esté arruinado». La mentira era tan evidente que resultaba insultante. Aquello no había sido un accidente. Era un ataque calculado, un acto mezquino para desestabilizarme, para mancillar el símbolo de mi vida profesional. Querían que apareciera manchado, desaliñado, como la representación física de la vergüenza que decían que yo era. Ni siquiera miré la chaqueta. Fijé mis ojos en los de Estela, con la calma helada de un mar invernal. «Está bien, tía Estela», dije con voz suave, cargada de un filo peligroso. «Gracias por recordármelo. En mi trabajo tenemos un dicho, 2 es 1 y 1 no es ninguno. Siempre vengo preparado». Me dirigí al portatrajes, lo abrí y saqué el uniforme idéntico, impecable. Lo levanté frente a ella. «Como te dije, preparada». La sonrisa satisfecha se borró de su cara, reemplazada por una chispa de desconcierto y, por un instante, miedo. No era la reacción que esperaba. Yo no estaba alterado,
ni furioso. Estaba en control. Murmuró algo sobre preparar a Diego y desapareció por el pasillo. Mientras me ponía el uniforme de repuesto, la rutina me devolvió la calma. Alinear las condecoraciones con precisión, sentir el clic de los botones, el peso del tejido sobre mis hombros. Este uniforme no era un disfraz, era una declaración. Representaba 2 décadas de disciplina, sacrificio y compromiso absoluto. Un mundo aparte de las miserias y celos baratos que reinaban en esta casa. El siguiente frente se abrió en el extenso jardín del club de campo, donde se realizaban las fotos previas a la ceremonia. El fotógrafo, un hombre nervioso enfundado en un traje ajustado, obedecía sin cuestionar las órdenes de mi madre, que había asumido el papel de directora tiránica del evento. Bien, padres del novio con la feliz pareja, ordenó con una voz tan alegre como forzada. Héctor y Beatriz sonrieron orgullosos mientras posaban junto a Bruno y Clara. Perfecto. Ahora solo los hermanos, añadió. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo, un desafío silencioso. Di un paso al frente, pero ella me detuvo con un gesto rápido. Oh, no, cariño, no tú, dijo con una falsa dulzura. Nos referimos a los hermanos de la novia con el novio. Una foto de bienvenida familiar, una jugada maestra en su crueldad improvisada. Una y otra vez encontraron formas de excluirme, con los primos, con los abuelos, con toda la familia Torres. Yo quedaba al margen, observando cómo construían un álbum perfecto en el que yo no existía. Una declaración pública de que no era parte de ellos. Tras varios minutos de esta humillación sonriente, vi a alguien abrirse paso entre los invitados con paso firme. Era la comandante Laura Vega, madre de la novia. Imponente en su propio uniforme, con la serenidad de quien sabe exactamente dónde está y qué significa. Habíamos servido juntos en una operación de alto riesgo en el Golfo Pérsico, un escenario que revela la verdadera esencia de las personas. Entre nosotros existía respeto genuino. Almirante, dijo con voz baja y segura al llegar a mi lado. No me saludó. Hacerlo en ese contexto habría sido una falta de protocolo, pero su postura reflejaba un respeto profesional inconfundible. Parece que el registro oficial del evento está siendo cuidadosamente editado. Una observación certera, comandante, respondí, sin apartar la vista del grupo que reía en la distancia. Mi hija es una buena mujer, dijo ella con voz serena, mientras su mirada se suavizaba al observar a Clara Méndez, quien sonreía sin darse cuenta del drama que se desarrollaba a unos metros, al borde del jardín. Es abogada corporativa, brillante y con principios firmes. No sabe nada de todo esto. La historia que le contaron es que yo soy el hermano problemático, distanciado, que desaprueba su matrimonio con Bruno Torres. Esa era la versión oficial, la propaganda cuidadosamente elaborada para pintar una imagen en la que yo era el villano, el profesional frío y ambicioso incapaz de alegrarse por la felicidad de su familia. Gracias por la información, Laura, respondí, usando por primera vez su nombre de pila. Es una pieza crítica para completar el panorama operativo. Ella asintió, comprendiendo por completo lo que quería decir. Si necesitas apoyo, almirante, cuenta conmigo. Mi equipo siempre será el tuyo, dijo. Entendido, comandante. Pero el apoyo que requiero no es un rescate, aclaré con firmeza. Solo necesito que seas quien eres, una testigo cuya credibilidad no pueda ponerse en duda. La ceremonia fue, sin duda, una representación impecable. Me senté en uno de los últimos bancos de la iglesia, aislado, vestido de blanco entre un mar de trajes oscuros y vestidos en tonos pastel. Observé a Bruno en el altar, luciendo exactamente como el hijo exitoso y ejemplar que mis padres siempre habían querido. Vi cómo mi padre inflaba el pecho, orgulloso, y como mi madre se secaba una lágrima que sabía perfectamente que no era real. En ese instante sentí algo que hacía tiempo no experimentaba, una profunda calma. El lazo emocional se había roto mucho tiempo atrás, lo único que quedaba era un problema táctico que exigía una solución definitiva. En la recepción llegó el golpe final, la afrenta que pretendía quebrarme con precisión quirúrgica. En la entrada del majestuoso salón, un enorme tablero con caligrafía elegante mostraba el plan de asientos. Mesa 1, el cortejo nupcial. Mesas 2 y 3, la familia cercana. Recorrí la lista de nombres impresos con pulcritud, y el mío no estaba. Seguí buscando hasta que lo vi. En la parte inferior del cartel, debajo del plano, casi como un descuido, había una pequeña anotación hecha a mano con marcador negro: a Torres, mesa 18. No necesitaba buscar el lugar para imaginar dónde estaba. Mi análisis del salón ya había identificado la peor ubicación posible, una mesa diminuta para 2 personas, arrinconada junto a las puertas de servicio que conducían a la cocina. Era el sitio reservado para un proveedor, no para un invitado. Caminé hacia allí y me senté. La puerta se abrió de golpe, lanzando una ráfaga de calor mezclado con ruido y el intenso olor a ajo. Un camarero casi choca conmigo al pasar. Era perfecto. Ellos habían hecho su última jugada. Creían que me habían dejado sin opciones, que me habían acorralado. No tenían idea de que acababan de entrar en mi trampa. El capitán Ignacio Ríos apareció instantes después, el rostro endurecido por la ira. Esto se acabó, Adrián. Nos vamos,
dijo entre dientes. Esto no es solo una falta de respeto, es una declaración de guerra. Vamos, te invito al mejor restaurante de Richmond. Siéntate, Ignacio, contesté con calma mientras doblaba la servilleta con precisión y la colocaba sobre mi regazo. Siéntate. ¿Por qué demonios querrías quedarte aquí y soportar esto? Espetó. Lo miré con frialdad. Porque no lo estoy soportando. Lo estoy documentando. Necesito un testigo. Y ahora mismo ese eres tú. La decisión estaba tomada. Iba a soportar este último y patético acto de desafío. Iba a absorber su golpe final porque el contraataque que había planeado sería mucho más devastador. La tormenta no había comenzado, yo era la tormenta. El salón retumbaba con la alegría fabricada de decenas de conversaciones. Desde mi exilio en la mesa 18, tenía una vista panorámica del escenario, como si estuviera en un centro de mando observando cada movimiento del enemigo. Estaba aislado, sí, pero también era omnipresente. Vi a mi padre, Héctor. Se movía de mesa en mesa con una copa de whisky siempre en la mano, interpretando el papel del patriarca orgulloso. Reía demasiado fuerte, daba palmadas en la espalda, proyectando una imagen de poder y éxito. Se detuvo un buen rato en la mesa donde estaba un hombre que reconocí gracias a la información previa que el teniente comandante Salazar había conseguido para mí, un magnate inmobiliario local, alguien cuya firma en un edificio era, para mi padre, el verdadero símbolo del triunfo. Mi padre gesticulaba, señalaba, intentando impresionar a ese hombre con sus supuestas conexiones y su maravillosa familia. Todo era puro teatro, un esfuerzo desesperado por reforzar su frágil autoestima. Después observé a mi madre, Beatriz. Era la directora social de la operación, deslizándose entre las mesas con una sonrisa impecable. Tocaba un brazo aquí, soltaba una carcajada allá, asegurándose de mantener intacta la gran ilusión de la familia perfecta. Ella era la principal propagandista, la que había dedicado toda una vida a tejer el relato de la brillantez de Bruno y de mi supuesto fracaso. Su mayor temor, lo sabía, no era que yo fracasara, sino que triunfara de manera tan rotunda que su mundo quedara expuesto como una mentira. Y luego vi a mi hermano, Bruno. Bailaba con su radiante esposa, Clara. No podía negar que era un buen bailarín, se movía con la misma facilidad que siempre lo había caracterizado. Pero incluso desde la distancia, detecté los pequeños gestos reveladores, la forma en que sus ojos se dirigían una y otra vez hacia la mesa de nuestro padre, buscando aprobación, la leve rigidez en su sonrisa. Todo era una actuación. Jugaba el papel del novio feliz, del hijo dorado que había obtenido el premio mayor. Pero era una victoria frágil, prestada. Su identidad entera no era más que el reflejo de las ambiciones de nuestros padres. Sin su aprobación, él no era nada. El capitán Ignacio Ríos se sentó a mi lado, un pilar silencioso de lealtad. Había traído una silla desde su mesa asignada. Un gesto pequeño, pero cargado de significado. Era un acto de desafío, un quiebre sutil en el orden establecido. Aquella imagen era extraña, dos oficiales uniformados, uno capitán y el otro vicealmirante, ocupando los peores asientos del salón. Y por supuesto, no pasó desapercibido. Vi como mi padre nos lanzaba una mirada cargada de veneno. No soportaba la escena, yo sentado con un amigo, un hermano de armas. Era una grieta en la narrativa que él había construido sobre mi supuesto aislamiento. Parece que quisiera mandarte a consejo de guerra por sonreír, murmuró Ignacio, haciendo girar el vino en su copa. El control es su droga favorita, respondí en voz baja. Mi simple existencia es una afrenta a su autoridad. No soporta que haya forjado mi vida, mi carrera y mi reputación completamente fuera de su esfera de influencia. Recorrí el salón con la mirada hasta encontrar a la comandante Laura Vega. Estaba sentada con su familia y con el almirante Gutiérrez, aquel oficial retirado, respetado por todos. Ella me dio una leve inclinación de cabeza, casi imperceptible, pero suficiente para confirmarme que todo estaba en marcha. Los jugadores clave conocían la situación, observaban, eran mis piezas estratégicas, listas para moverse después de que se retiraran los platos del plato principal. Un DJ con smoking tomó el micrófono y anunció: bien, todos, demos un fuerte aplauso a la feliz pareja, Bruno y Clara. Y ahora, es momento de unos brindis especiales del cortejo nupcial. El aire cambió. Este era el momento central. El padrino, un tipo larguirucho del grupo universitario de Bruno, improvisó un discurso lleno de anécdotas irrelevantes sobre sus días de fraternidad. Luego, la dama de honor, la hermana menor de Clara, pronunció un brindis emotivo que logró arrancar lágrimas a la novia. Entonces llegó el anuncio. Y ahora, unas palabras del orgulloso padre del novio, el señor Héctor Torres. Mi padre subió al escenario sonriendo con arrogancia. Pronunció un discurso genérico sobre lo orgulloso que estaba de su hijo Bruno, lo maravillosa que era Clara y lo feliz que se sentía de recibirla en la familia. Ni una sola mención a mi nombre. Claro que no. Al terminar, y mientras la ovación se apagaba, levantó la mano. Pero antes de irme, dijo con una sonrisa maliciosa: mi hijo Bruno también quiere decir unas palabras. Bruno subió al escenario rebosante de energía y tomó el micrófono. El reflector, que hasta ese momento iluminaba la mesa principal, comenzó a buscar por la sala. Pasó de largo una vez, pero luego volvió y me alcanzó,
inmovilizándome en un círculo blanco y despiadado. El operador había recibido instrucciones claras. Vaya día, comenzó mi hermano, con un entusiasmo casi teatral. Gracias a todos por estar aquí. Significa el mundo para nosotros. Hizo una pausa. Sus ojos me localizaron entre la penumbra. Quiero dar un agradecimiento especial a mi hermano mayor, Adrián, por hacer el esfuerzo de venir. Sé lo ocupado que está con su trabajo importante. El silencio se adueñó del salón. Aquello no era un brindis. Era una emboscada. Sentí el peso de 200 miradas sobre mí. Permanecí inmóvil. Ni un gesto. Un buen comandante sabe cuándo dejar que el enemigo avance hasta la zona de fuego. Estaba en el ojo del huracán, sereno, enfocado. Había puesto el anzuelo, ahora vería cómo lo mordían. Bruno continuó, con esa falsa sinceridad que había perfeccionado desde niño. Es curioso, la gente ve el uniforme, ve las estrellas y se impresiona. Piensan que mi hermano es un héroe de acción, como sacado de una película. Soltó una carcajada breve y burlona. Algunos de sus amigos, cómplices de siempre, rieron con él. Pero la verdad, prosiguió, inclinándose hacia el micrófono, con un tono confidencial que se escuchó en todo el salón, es que su trabajo ahora es más bien administrativo. Mucho papeleo. Piensen en él menos como un guerrero y más como un portero de la Marina. Sí, un portero bien vestido y con alto rango, pero al final, alguien que custodia puertas para políticos. La risa fue más fuerte esta vez. Se propagó por la sala, empezando por los amigos de Bruno y alcanzando a los tíos y primos que siempre habían visto mi disciplina como arrogancia y mi éxito como un insulto personal. Se deleitaban con la idea, el muchacho serio que jugaba a ser soldado por fin había sido ridiculizado. Mi responsabilidad sobre miles de vidas reducida a un chiste. Permanecí impasible. Mi rostro, un muro. Tomé mi vaso de agua con calma. No les daría el placer de una reacción. Entonces mi padre no pudo resistir. Se levantó, tambaleante por el whisky y la euforia. Solo estás siendo modesto, Bruno, rugió, desatando otra oleada de carcajadas. Hizo una pausa teatral y soltó la frase que había esperado 3 décadas para pronunciar. En realidad, es la vergüenza de esta familia. Y allí estuvo, la sentencia definitiva. Las risas explotaron. Era una catarsis colectiva. El alivio de ver a la oveja negra oficialmente marcada. Vi el brillo de triunfo puro en el rostro de mi padre. Había ganado. Me había reducido a nada delante de todos. Dejé el vaso con un leve clic, y me puse de pie. La risa se apagó de golpe. El silencio volvió, denso, expectante. El proscrito se levantaba. El deshonor estaba a punto de hablar. No los miré a ellos. Mis ojos buscaron al magnate inmobiliario al que mi padre había intentado impresionar toda la noche. Me dirigí a él, pero mi voz resonó clara y firme en cada rincón. Mi padre tiene derecho a su opinión, empecé, con tono sereno, estable como un mar en calma. Y mi hermano tiene razón, mi trabajo involucra puertas. Hice una pausa, dejando que el silencio se tensara. Pero se equivoca en algo, las puertas que protejo son las que mantienen a salvo este país cada noche. Las puertas que nuestros enemigos sueñan con abrir. Las mismas detrás de las cuales familias como la suya duermen tranquilas, ignorando los peligros que contienen. Y las personas bajo mi mando, ellas superan en rango a todos los que están en esta sala juntos. Un murmullo inquieto recorrió el salón, como una corriente eléctrica que no podía ocultarse. Aquello no sonaba a una disculpa ni a vergüenza, sino a una réplica firme y directa. Vi cómo el rostro de Héctor pasaba de la aparente satisfacción a la confusión, y finalmente, a una furia contenida. Fue entonces cuando giré ligeramente la cabeza y fijé la mirada en el capitán Ignacio Ríos. Era la señal que habíamos acordado. Ignacio se puso de pie con la imponente presencia que solo alguien condecorado puede proyectar. Almirante, disculpe la interrupción, dijo con una voz que resonó con autoridad, pero hace un momento me comentó que recientemente recibió una condecoración por su último mando. Tengo entendido que se trata de algo significativo. Asumo que los detalles de la operación son clasificados. ¿Es así? El silencio cayó sobre el lugar con un peso casi físico. Podía escucharse incluso el hielo derritiéndose en las copas. Asentí con calma. Los detalles de la operación permanecen clasificados, capitán. Sin embargo, la condecoración fue desclasificada e incorporada al registro público el mes pasado. La trampa estaba tendida, impecable y completamente legítima. No se trataba de presumir, sino de responder con un hecho verificable ante una pregunta directa de un oficial, en un entorno público. ¿Registro público?, repitió Ignacio, con un matiz teatral en el tono, mientras sacaba su teléfono móvil. Entonces, el portal de asuntos públicos de la Marina debería tener la información. Todo está en código abierto. El único sonido que siguió fueron las pulsaciones rápidas sobre la pantalla táctil. ¿Qué significa todo esto?, farfulló mi padre, con la autoridad evaporándose como vapor en el aire. Esto es una boda. Siéntense. Nadie le prestó atención. Todas las miradas estaban puestas en Ignacio. Aquí está, anunció con voz firme, que se elevó sobre el silencio expectante. Se aclaró la garganta y comenzó a leer,
Citación oficial para la concesión de la medalla por servicio distinguido de la Marina al vicealmirante Adrián Torres. El impacto fue inmediato. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Incluso los civiles sabían que esa medalla no se entregaba a cualquiera. Era un honor reservado para los más altos mandos, por servicios de importancia nacional. Ignacio continuó leyendo, cada palabra golpeando como un martillo sobre la narrativa que mi familia había fabricado. Por servicios extraordinariamente meritorios en una posición de gran responsabilidad como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Neptune Spear. El vicealmirante Torres demostró liderazgo estratégico brillante, valentía personal y determinación inquebrantable durante la operación Marea Silenciosa. Sus acciones decisivas frente a un adversario numéricamente superior y tecnológicamente avanzado resultaron en la neutralización de una amenaza crítica para la seguridad nacional y la preservación de más de 200 vidas estadounidenses, incluyendo al equipo de inteligencia avanzada liderado por la comandante Laura Vega. El nombre resonó como un trueno en la mente de todos. Comandante Laura Vega, la madre de la novia. Vi cómo las cabezas giraban al unísono hacia ella, incrédulas. Y entonces llegó el golpe final. Laura, impecable en su uniforme blanco de gala, se levantó con serenidad. Sus pasos, firmes y medidos, cruzaron el salón hasta detenerse a 2 pasos frente a mí. No pronunció palabra. No lo necesitaba. Me miró con respeto, el de una guerrera hacia otro, y se irguió en posición de firme. Luego ejecutó un saludo perfecto, seco, cargado de significado. Un segundo después, desde el extremo opuesto, el almirante Gutiérrez, aquel venerado 4 estrellas, se levantó y repitió el gesto. Le siguieron Ignacio y 3 hombres más, veteranos a quienes ahora reconocía como oficiales retirados. Uno tras otro, todos se cuadraron y me rindieron honores. La risa, la burla, todo aquello que habían intentado usar contra mí se había disuelto como humo. Lo que reinaba ahora era un silencio ensordecedor, vibrante, imposible de ignorar. Me permití, por primera vez, mirar a mi familia. El rostro de mi madre, Beatriz, era una máscara fracturada de horror. Mi padre, inmóvil, con la boca abierta, parecía una estatua de rabia impotente. Y Bruno, el hijo perfecto, el orgullo de todos, seguía en el escenario con la cara tan pálida como la porcelana. Apenas tuvo tiempo de dar un paso antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se desplomara sin sentido. El golpe seco de su cuerpo contra el suelo se mezcló con el sonido nítido de una copa estrellándose contra el piso, escapando de los dedos sin fuerza de mi padre. Clara Méndez, la brillante abogada que se creía dueña del caso perfecto, miró a su esposo inconsciente, a su madre aún firme en posición militar y luego a mí, el hombre al que habían llamado la vergüenza de la familia. Su rostro era un lienzo donde se pintaba, en tiempo real, la comprensión del desastre. No era solo que la verdad había salido a la luz, era que había detonado como un misil, arrasándolo todo a su paso. El colapso del banquete fue inmediato y absoluto. Paramédicos acudieron corriendo al escenario para atender a Bruno. Los invitados, ya sin fingir alegría, se agruparon en corrillos, susurrando mientras lanzaban miradas furtivas hacia la mesa principal y hacia mí. La historia que habían sostenido con tanto esfuerzo se había pulverizado, reemplazada por una mucho más poderosa. No esperé a ver cómo recogían los pedazos. Mi objetivo estaba cumplido. Ignacio y yo cruzamos las puertas hacia la fresca noche, dejando atrás el caos. El silencio del estacionamiento se sintió como un bálsamo. Vaya, dijo al fin Ignacio, soltando un largo silbido. Para ser un tipo que se dedica a proteger puertas, sabes cómo derribarlas. Una sonrisa sincera se dibujó en mi rostro. Todo es cuestión de aplicar presión donde la estructura es más débil, amigo mío. Ellos construyeron un edificio lleno de grietas. A la mañana siguiente, me encontraba en silencio, doblando cuidadosamente la ropa dentro de mi maletín en la habitación del hotel. Todo estaba en calma hasta que el zumbido del teléfono interrumpió la quietud. Al mirar la pantalla, leí un nombre, madre. Decidí ignorarlo. Volvió a sonar, una y otra vez. A la 5ª llamada, contesté. ¿Qué quieres?, pregunté, sin rastro de emoción en la voz. Estoy en el vestíbulo, dijo ella, con un tono entrecortado, casi susurrante. Necesitamos hablar. Por favor, Adrián, solo 5 minutos. Solté un suspiro. Era evidente que había llegado el momento de la conversación final. Descendí hasta el salón del hotel y la encontré en un rincón apartado, un lugar con alfombras beige y cuadros sin alma. Parecía envejecida, como si hubieran pasado 10 años desde la última vez que la vi. Tenía los ojos hinchados, rojos, y la postura completamente derrotada. Pero no había ido allí a pedir perdón, había llegado para negociar las condiciones de su rendición. Comenzó por el recurso más predecible, la culpa. ¿Cómo pudiste, Adrián? Su voz temblaba, fingiendo indignación. ¿Cómo fuiste capaz de hacerle eso a tu hermano en el día de su boda? ¿Lo humillaste? Arruinaste todo. Me limité a mirarla. Mi silencio fue una respuesta más contundente que cualquier palabra. Esperé pacientemente a que agotara sus fuerzas. Cuando su furia se desinfló, sus hombros cayeron y el enojo dio paso a la súplica desesperada. Tienes que arreglar esto, dijo al fin, revelando su verdadera intención. Necesitas emitir un comunicado,
algo que haga creer que todo fue un malentendido o una broma que se salió de control. La reputación de Héctor en la comunidad está destruida. Los Vega están furiosos. Haz algo, por favor. Sin inmutarme, abrí el maletín que reposaba a mis pies y saqué una carpeta delgada. La deslicé sobre la mesa pulida. El sonido seco con el que se detuvo marcó el final de aquella conversación. ¿Qué es esto?, preguntó, con la mano temblorosa mientras la abría. Un informe posterior a la acción, respondí. Dentro estaban los documentos que conocía de memoria, copias de las 3 denuncias anónimas por ética que habían presentado contra mí durante la última década. Cada una llegó como un torpedo en la oscuridad, justo antes de evaluaciones cruciales para ascender. Cada una llena de mentiras y medias verdades, acusándome de faltas profesionales y morales. Aquellas denuncias desataron investigaciones internas que, aunque siempre concluyeron limpiando mi nombre, dejaron cicatrices, dudas persistentes, pérdida de tiempo y freno en mi carrera. La última página era la más importante, un informe de 2 hojas elaborado por un analista forense lingüista al que contraté en secreto 6 meses atrás. El dictamen era concluyente, con un 98,6% de certeza. El autor de las 3 denuncias era la misma persona. El análisis era despiadado en su precisión, desmenuzando estructuras gramaticales, hábitos de puntuación y el uso repetitivo de expresiones arcaicas. Lingüística forense, expliqué con calma, mi voz tan precisa como un bisturí. Es un campo fascinante. Pueden identificar al autor de textos anónimos comparándolos con escritos previos con exactitud sorprendente. En este caso, las muestras se compararon con las decenas de cartas que me enviaste durante mis primeros años en la academia, cuando aún creías que valía la pena escribirme. Vi cómo el color se drenaba de su rostro. Sus manos temblaron mientras se llevaba la mano a la boca. La evidencia era irrefutable, había sido ella, mi propia madre. Había intentado destruir lo único que había construido con esfuerzo, mi carrera. Yo tenía miedo, susurró al fin, con la voz quebrada. Después de que tu padre fue pasado por alto para su ascenso, se volvió amargado, lleno de rabia. Verte triunfar donde el fracaso era como echar sal en la herida cada día. Pensé que si te frenaba un poco, sería más fácil vivir con él. Lo hice para mantener la paz. Lo hice por la familia. No, dije, con la voz dura como el acero. Lo hiciste por ti. Elegiste el camino fácil. Sacrificaste a tu hijo para calmar el ego de un hombre débil. Preferiste convivir con un monstruo antes que enfrentarlo. Me levanté. La silla chirrió suavemente sobre el suelo. No habrá comunicados. No habrá arreglos. Esta es la vida que construiste. Ahora vívela. No vuelvas a contactarme. Cuando me di la vuelta para irme, vi moverse una figura frágil pero firme desde un sillón cercano. Era Ángela, mi abuela. Había estado allí todo el tiempo, escuchando cada palabra. Caminó despacio, con paso deliberado, hasta quedar frente a su hija. No gritó, no lloró. Su voz fue serena, pero cortante como una cuchilla. Te vi hacerlo, Beatriz, dijo, con los ojos inundados no de ira, sino de una decepción infinita. Durante 30 años, te observé alabar al hijo vacío y castigar al sólido. Vi cómo elegías la comodidad de la mentira por encima de la dificultad de la verdad. Sacudió la cabeza, un gesto pequeño y triste. Cuidaste el jardín equivocado, y ahora ves lo que ha crecido. Fue la última vez que hablé o vi a mi madre. Los llamados comenzaron días después. Un mensaje de voz entre lágrimas de mi prima Camila, disculpándose por su cobardía. Una torpe llamada de mi tío Arturo, tratando de reescribir la historia y alegando que siempre estuvo de mi lado. Eliminé todo sin dudarlo, hasta que sonó un número desconocido. Era Clara Méndez. Su voz era firme, profesional. Almirante Torres, le hablo para informarle que he presentado la anulación de mi matrimonio con Bruno Torres. Mi abogado considera que hubo fraude. Me indujeron a firmar un contrato matrimonial bajo una red de engaños y falsas representaciones sobre la familia Torres. Lamento lo que has pasado, Clara, respondí, con sinceridad. El lamento es mío, contestó, suavizando su tono. Soy abogada. Estoy entrenada para detectar mentiras. No puedo creer que hayas sido tan ingenua. Las cosas que dijeron sobre ti, la forma en que te trataron, nadie merece eso. Conversamos casi 1 hora. Me relató el caos absoluto que estalló tras mi partida de la recepción. Las discusiones entre Bruno y Héctor eran un espectáculo doloroso, una serie de enfrentamientos que desgastaban a todos. Pero lo más impactante fue cuando su madre, la comandante Laura Vega, informó con una calma gélida que cualquier vínculo social o profesional entre las familias Méndez y Torres quedaba cancelado para siempre. Aquello fue el colapso final de una estructura corroída por sus propias mentiras. Un derrumbe inevitable. La última comunicación que recibí de mi padre fue un mensaje de voz dejado a las 3 de la madrugada. Duró poco más de 2 minutos, una mezcla lamentable de excusas, reproches y autocompasión. Culpaba a todos, a mí, a Bruno, a la Marina, al mundo entero. 2 palabras nunca aparecieron en esa grabación, lo siento. No escuché el final, lo eliminé sin dudar. Aquello ya no era mi carga. Eran fantasmas,
ecos lejanos de una vida que había decidido dejar atrás. La guerra había terminado. Ahora comenzaba el trabajo silencioso de reconstruir la paz. Los 6 meses posteriores a la boda fueron una etapa de reconstrucción deliberada. La demolición había sido ruidosa y espectacular, pero el levantamiento de algo nuevo sobre las ruinas resultó un proceso lento, profundo y cargado de significado. Semanas después del incidente, recibí una llamada formal del almirante Gutiérrez. Era un viejo amigo de mi abuelo, alguien que siempre había mostrado interés en mi carrera. Me ofreció un cargo en el Pentágono, una promoción importante para dirigir un programa recién creado sobre ética y liderazgo para oficiales superiores de la Marina. Después de la clase magistral que diste sobre defensa estratégica del carácter, Adrián, me dijo con tono divertido, no imagino a nadie más calificado para enseñar esto. Tú lo viviste. Era un honor inmenso, la cima de una carrera. Años atrás habría aceptado sin pensarlo, pero todo lo ocurrido con mi familia había cambiado mi visión. Redefinió para mí el verdadero significado del servicio. Mi lucha no había sido contra la Marina, una institución con reglas claras y un sistema meritocrático que había representado mi salvación. Mi batalla fue contra algo más insidioso, el veneno silencioso de la traición familiar, un tipo de guerra psicológica capaz de destruir el espíritu de un miembro de servicio más que cualquier enemigo extranjero. Comprendí que mi lugar estaba en otra línea de frente, una donde mi experiencia podía marcar la diferencia. Rechacé el cargo en el Pentágono. En cambio, tomé el mayor riesgo estratégico de mi vida. Presenté mi renuncia a la Marina de los Estados Unidos. Tras 20 años de servicio, fue la decisión más difícil, pero sabía que era la correcta. Invertí una parte considerable de mis ahorros, el fruto de inversiones inteligentes y de años de sacrificio, para fundar una organización sin fines de lucro, la Fundación Resiliencia. Su propósito era claro y profundamente personal: brindar apoyo confidencial, asesoría legal y orientación psicológica a miembros activos y veteranos cuyas carreras y bienestar mental estuvieran siendo amenazados por dinámicas familiares tóxicas. Ayudaríamos a quienes sufrían sabotajes financieros, como padres que vaciaban cuentas bancarias mientras el soldado estaba desplegado, o cónyuges que acumulaban deudas. También combatiríamos el chantaje emocional y las mentiras destructivas que alguna vez se usaron contra mí. La primera persona a la que llamé fue la comandante Laura Vega, y le pedí que fuera vicepresidenta del Consejo Directivo. Aceptó sin dudar. Es la misión más importante que me han ofrecido, dijo con convicción. El capitán Ignacio Ríos también se sumó, encabezando nuestros programas de alcance. Instalamos una oficina sencilla en Alexandria, Virginia. Al inicio, la respuesta fue mínima, la gente tenía miedo. Luego aparecieron los primeros valientes. Ayudamos a un joven marine cuyos padres intentaban lograr su baja deshonrosa porque él desobedeció su deseo de no alistarse. También a una piloto de la Fuerza Aérea cuyo ex esposo amenazaba con quitarle la custodia de sus hijos usando su calendario de despliegue como arma. La voz se corrió entre la comunidad militar, y la corriente se volvió un torrente. Yo pensaba que mi historia era única, un caso aislado. Pronto descubrí que era solo una más entre miles. Encontré mi nuevo mando. Un año después de abrir la fundación, mientras revisaba un caso particularmente difícil en mi oficina, llegó un paquete por mensajería. Era una caja cuadrada y pesada. Dentro había una botella de whisky de Malta de 25 años, la misma que mi padre siempre quiso pero jamás compró. Debajo, una hoja gruesa de papel crema, idéntico al de las invitaciones de boda. La carta estaba escrita a mano. Adrián, vi una entrevista tuya en un programa de noticias sobre la fundación. Hablabas del coraje moral. Dijiste que, a veces, los ataques más peligrosos no vienen de frente, sino desde tu propio flanco trasero. No me di cuenta de lo alto que habías llegado porque estaba demasiado ocupado mirando hacia abajo. Pasé toda tu vida pensando que tú nos habías abandonado. Ahora veo que fuimos nosotros quienes te abandonamos. Héctor, no era una disculpa, tampoco un pedido de perdón. Era una confesión, escrita con el lenguaje rígido y orgulloso de un hombre incapaz de decir lo siento. Fue lo más cercano que estaría jamás de admitir la verdad. No respondí. Guardé la botella sin abrir en un gabinete y conservé la carta como un documento histórico, la prueba de que aquella guerra, por fin, había terminado. El aniversario de la fundación se celebró con discreción. Organizamos una pequeña recepción en nuestras nuevas y más amplias oficinas, con personal, donantes y algunas familias a las que habíamos ayudado. Mientras conversaba con Laura, mi asistente se acercó con expresión incómoda. Señor, disculpe la interrupción, pero hay un hombre que quiere verlo. No tiene cita. Dice que se llama Bruno. Me giré, y allí estaba, de pie en el arco del salón, con una mirada perdida. El año había sido implacable con él. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por un agotamiento profundo. Estaba delgado, su costoso traje le colgaba como un disfraz. ¿Podemos hablar?, preguntó, con una voz tan baja que apenas la oí por el murmullo del evento. Lo conduje a la tranquilidad de mi oficina. Se dejó caer en uno de los sillones frente a mi escritorio, sin mirarme, observando la pared detrás de mí. Estaba cubierta de fotos, no de mi familia,
sino de la vida que había construido. Mi tripulación en el puente de mi último buque. Un grupo en la carrera benéfica de la fundación. Yo estrechando la mano de un joven marino al que ayudamos a recuperar su rumbo. Mi divorcio con Clara es definitivo, dijo con voz apagada. Su abogada fue implacable. Ella se quedó con la casa, el coche, con todo. Y sinceramente, lo merecía. Bruno soltó una risa seca, hueca, carente de cualquier rastro de humor. Papá apenas me dirige la palabra, dijo, con la voz quebrada. Me culpa de todo, de que te desmayaras, de que no fuera lo bastante fuerte para manejarlo, de avergonzarlo. Lo observé fijamente. ¿Por qué estás aquí, Bruno? Pregunté, con un tono firme pero sin dureza. Al fin me miró, y en sus ojos descubrí algo que nunca había visto, la mirada perdida de un niño, cargada de una desesperación honesta y triste. Vine a decirte algo. Cuando la abuela Ángela falleció, tuvimos que revisar sus cosas para el funeral y la herencia. Clara todavía me ayudaba en ese entonces. Tomó aire con dificultad, sus manos se entrelazaban nerviosas sobre su regazo. Ella te dejó todo, Adrián. La casa, sus acciones, una herencia importante. El abogado del patrimonio ha estado intentando localizarte. Aquello me sorprendió, pero por la expresión de Bruno supe que no era la razón principal de su visita. Había más. No vine por eso, susurró, la voz temblorosa. En la caja de seguridad encontramos cartas antiguas, entre la abuela y el abuelo, de cuando papá era un joven oficial. Se quedó mirando sus manos, que ahora temblaban. Papá estaba en ascenso. Iba camino a un cargo importante, un nombramiento que le habría cambiado la carrera. Pero lo pasaron por alto. Hubo un incidente, según las cartas. Una violación grave a la ética, relacionada con fondos del gobierno. Eso arruinó su futuro. Por eso nunca pasó de capitán. Lo enterró todo. Pasó su vida entera avergonzado. Y en ese instante todo encajó. Aquello era la pieza que faltaba para comprender el origen del monstruo. Su odio, su amargura dirigida hacia mí no era solo celos, era el reflejo de su propia vergüenza. No soportaba verme triunfar porque mi éxito era un recordatorio viviente de su fracaso. Me llamó una desgracia para acallar la voz interna que lo acusaba de lo mismo. Bruno empezó a llorar. Las lágrimas corrían sin que intentara detenerlas. Toda mi vida, logró decir, entrecortado, cada mentira, cada daño, todo lo hice buscando su aprobación. Solo quería que estuviera orgulloso de mí. Pero nunca lo estuvo. Me usó como un escudo para ocultar su vergüenza. Alzó la vista. Su rostro era un retrato del arrepentimiento. ¿Cómo lo arreglo, Adrián? ¿Cómo me arreglo yo? Ni siquiera sé quién soy sin él. ¿Cómo se convierte uno en una buena persona? Lo miré, el hijo dorado, reducido ahora a un hombre roto dentro de un traje costoso. Y sentí como la última chispa de enojo en mi interior se apagaba, dejando solo un vacío de compasión. Ya no era mi rival ni mi enemigo. Era la víctima final de una guerra que jamás comprendió. No lo abracé ni le ofrecí palabras fáciles. Eso habría sido inútil. No necesitaba un salvador, sino un punto de partida. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una tarjeta, el contacto de un terapeuta, uno de los mejores en el área de DC, especialista en traumas familiares complejos, alguien con quien colaboraba nuestra fundación. Uno no se convierte en buena persona de la noche a la mañana, Bruno, le dije, tendiéndole la tarjeta. Es una misión, requiere un plan, disciplina y valentía para enfrentar verdades incómodas. Y esa misión solo puedes comandarla tú. Tu viaje empieza aquí. Él tomó la tarjeta como si fuera un salvavidas. La sostuvo con las manos temblorosas y me miró. Por primera vez en toda nuestra vida, creo que dejó de verme como hermano o rival, y me vio como un hombre que había encontrado la salida a la oscuridad. Un año ha pasado desde entonces. Las estaciones cambiaron y el mundo siguió su curso. La Fundación Resiliencia creció más allá de mis expectativas. Ahora contamos con 20 empleados, una red nacional de voluntarios y hemos apoyado a más de 500 miembros del servicio y sus familias a atravesar sus propias guerras privadas. Es el trabajo más importante que he dirigido en mi vida. Nunca volví a saber de Bruno. Ignoro si llamó al terapeuta, aunque espero que sí. Pero su batalla es suya. Yo tengo la mía. Conservar mi paz. Vendí la casa que heredé de Ángela, la misma que estaba llena de fantasmas. El día que se concretó la venta sentí como se deshacía un peso que ni sabía que cargaba. Invertí cada centavo en la creación del fondo de becas Ángela Torres, para ofrecer estudios universitarios completos a hijos de marineros que demuestren un carácter excepcional. Era mi manera de convertir el suelo envenenado de mi pasado en un jardín para el futuro de otros. De la casa, solo conservé una cosa, la vieja brújula de bronce de mi abuelo, la misma que Ángela puso en mi mano antes de la boda. Hoy descansa en la esquina de mi escritorio, un recordatorio silencioso de que siempre debo encontrar mi verdadero norte. Mi vida ahora es tranquila, pero no vacía. Está llena de propósito. Los fantasmas de Héctor, Beatriz y del muchacho que Bruno fue algún día han sido enfrentados, comprendidos y expulsados sin honores de mi historia. Hace apenas una semana, caminaba a la orilla del río Potomac. Al otro lado, el memorial de Jefferson se alzaba imponente. Iba acompañado de un joven capitán de marina,
un oficial brillante cuya carrera estuvo a punto de naufragar por culpa de un padre controlador que trató de arruinarle la acreditación de seguridad. Caminábamos en silencio, y yo solo escuchaba, una habilidad que he aprendido a valorar más que la de dar órdenes. Después de un largo trecho, el capitán me miró, con los ojos cargados de respeto y curiosidad. Señor, dijo con cautela, ¿es cierto lo que cuentan en la fundación? ¿Que usted fue vicealmirante? Me detuve y miré hacia el río. Una embarcación turística pasaba despacio, dejando ondas suaves en el agua. El sol descendía, tiñendo las nubes de naranja y púrpura. Por un instante, vi en el reflejo no al hombre con polo azul y pantalón caqui que soy ahora, sino al oficial con uniforme blanco impecable, las 3 estrellas plateadas brillando sobre los hombros. Pensé en el largo y doloroso camino que me llevó desde aquel niño callado con un modelo de portaaviones roto, hasta el hombre que se mantuvo erguido y firme en aquel salón. Una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro. Lo fui, respondí, con voz serena, alguna vez, pero ahora solo soy alguien que decidió no desaparecer. El joven capitán asintió lentamente, con una comprensión profunda reflejada en su mirada. No hizo falta decir nada más. Permanecimos ahí unos segundos, 2 guerreros de generaciones distintas, unidos por una verdad callada. Luego seguimos caminando, hablando ya no de las batallas pasadas, sino del futuro, de su futuro, y de la paz silenciosa que por fin encontré en el mío. Gracias por escuchar mi historia.